Hola, bienvenidos una vez más al oráculo del divino masculino. Hoy vamos a tener como siempre la energía general, ¿cierto? La canalización de una canción, las confesiones de tu divino masculino, también, ¿cierto? El mensajito de los guías y una afirmación para subir tu vibración. Recuerda que estas secciones están todas con sus tiempos en la parte de la caja de la descripción. Gracias a ustedes por estar aquí, por mis suscriptores y por las personas nuevas que están visitando el canal. No se olviden de darle like, comentar y de suscribirse para que este canal siga creciendo. Vamos entonces a comenzar con la energía general. Y la energía general, vamos antes de eso a ver qué energías están aquí presentes o más fuertes. Está la energía de Acuario, la energía de Tauro y la de Cáncer. Cáncer, Tauro y Acuario pueden ser de pronto esos signos, ¿cierto? Que estén dándote como una señal de si de pronto este mensajito o este oráculo es para ti o conecta contigo. Vamos a ver entonces, aquí te están diciendo la importancia de la gracia, ¿sí? De hacer las cosas con moderación. Te marca la carta del 2 de bastos. Te marca también el número 48, ¿vale? De pronto número de ángel, ¿cierto? O quizás también puedes mirar en la numerología qué significa ese número 48, ¿vale? También lo puedes reducir y ahí también te sale otro número en el cual quizás ahí también tengas un mensajito oculto para ti. El 396 hercios es la frecuencia que te están en este momento diciendo tus guías o ángeles que debes escuchar. Saca el miedo y el estrés y la ansiedad. Para eso es esa frecuencia 396 hercios. Si te estás sintiendo en este momento estresado o con mucha ansiedad, ¿sí? Te están diciendo que debes escuchar esa frecuencia. A ver qué más te están diciendo acá. Te voy a leer tus numeritos. Tus números son... vamos a ver, espera a ver porque están muy chiquititos. El número 11, el número 45, 4, 12, 54 y 7. Te los repito, 11, 45, 4, 54 y 7. Y el mensaje aquí que te están dando dice que cada producción de un genio debe, ¿cierto?, ser la producción del entusiasmo. Entonces están aquí diciendo que el entusiasmo es importante en cualquier cosa que en este momento estés emprendiendo, ¿sí? Puede ser una relación nueva, un trabajo nuevo, un proyecto, lo que sea que en este momento estés haciendo, ¿vale? Es importante la energía del entusiasmo, ¿vale? Y para algunos que en este momento estén un poquito como a punto de comenzar un proyecto y estén como dudosos, no estén tomando decisiones, estén de pronto a punto de hacer algún tipo de elección, te están hablando de que tengas cuidado con la cuestión de estar paralizándolo todo por hacer, ¿cierto?, demasiados, bueno, dándole vueltas mucho a la cabeza. ¿Será que me meto en esto? ¿Será que no me meto en esto? ¿Será que me doy una oportunidad con esta persona? ¿Será que me doy una oportunidad en este proyecto? ¿Será? Y viendo los pros y los contras, pero entonces quizás, no sé, aquí te están diciendo la importancia de dejar de analizar tanto las cosas y de darte una oportunidad y ¡tum!, dar el primer paso. Es importante de arriesgar, ¿cierto? Porque me parece que demasiado análisis y entonces hay una gran parálisis y no estoy atreviéndome a hacer absolutamente nada o estoy dejando o procrastinando para mañana y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y aquí te están diciendo también, tus guías te están recordando que veas toda esa influencia divina. Quizás alguno de ustedes aquí te estén recordando tus guías de todas esas bendiciones que has recibido en el pasado, ¿cierto? Que recuerdes que la gracia pasa, ¿cierto?, contigo, pero también a través de ti, que pongas tu atención en todas esas partes, ¿cierto?, de tu vida en la cual ya has recibido milagros, ¿cierto? Y todas esas bendiciones que tienes en este momento, y todos esos
cosas que tal vez tú pensaste que eran imposibles en cierto momento, pero que en este momento, ¿cierto?, te pueden ayudar, porque eso es lo que te puede ayudar a tener esa motivación. Así como lo logré antes, pues lo puedo volver a lograr, ¿cierto? Y recuerda que cualquier cosa que hagas, te están recordando de la importancia de la moderación. Solo tú sabes por qué te están diciendo eso, ¿cierto? Que si te des la oportunidad, que sí, ¿cierto? A todos esos nuevos proyectos, que sí, ¿vale? Pero también recuerdes, para algunas personas aquí veo que quizás también es importante tal vez tener un poquito de misericordia contigo o ¿cierto? Contigo mismo, contigo. eh, Tal vez puede ser que en el pasado hayas hecho, bueno, todo el mundo comete errores, ¿sí? Entonces por eso tal vez en este momento estás como que, uy, no sé si moverme o no moverme, será que si me doy una oportunidad, otra oportunidad, o quizás de personas que te hayan fallado, o del fracaso, o cosas de esas, ¿cierto? Que a veces no nos salen bien, o las personas nos salen un poquito torcidas, o las personas no son lo que parecen, o esos proyectos parecen demasiado buenos y al final terminan saliendo mal. Entonces uno, ¿cierto? Por esas quizás malas experiencias del pasado no se permite vivir, no se permite darse una oportunidad, no se permite volver, ¿cierto?, a explorar nuevas, no sé, cosas, proyectos, tener una relación nueva, ¿vale? Aquí te están diciendo que es importante que te des la oportunidad. Sí, quizás que te des un poquito de prórroga, sí, que tengas un poquito de gracia contigo mismo. No te tienes por qué decir que no está bien, fallaste, pero ¿por qué tienes que dejar, cierto? Totalmente de hacer lo que tú quieres hacer, dejar de soñar, volver a enamorarte, volver a comenzar de nuevo, volver a darte oportunidades nuevas, volver a comenzar otra vez a hacer vivir, ¿cierto? Porque te estás quizás paralizando y no te estás permitiendo nada nuevo porque es que a mí siempre todo me sale mal, es que yo siempre todo lo arruino. No, señor, no, señora, ¿cierto? Bueno, entonces hay que darse una oportunidad, hay que ser un poquito más tolerante con nosotros mismos, ¿sí? No ser tan duros con nosotros mismos y esta vez puede salir bien, ¿cierto? Bueno, está bien, quizás en el pasado lo hicimos mal, sí, tal vez me precipité, tal vez tomé decisiones demasiado locas, tal vez, quizás no vi, ¿cierto? Las consecuencias de todo eso y cometí errores, pero aquí te están diciendo, date un poquito, eh, ¿cierto? También, eh, quizás un poquito, una palmadita y recuerda que también hiciste cosas bien, ¿sí? Que también te han salido cosas bien antes y que además, ¿vale? También has tenido éxitos en algunas cosas y que también has tomado decisiones buenas, ¿vale? Entonces no solamente pongas ese foco en lo malo, sino que también recuerdes todas esas cosas buenas eh, que has tenido en tu vida, todas las cosas positivas, todas las buenas decisiones que tomaste, todas las cosas, ¿cierto?, que tienes, de todas esas cosas que hiciste bien, ¿vale? Porque no siempre todo lo hiciste mal, ¿vale? No tienes por qué paralizarte y dejar de vivir por miedo a fracasar o a que te salgan mal las cosas o a tomar decisiones incorrectas, ¿vale? ¿Qué más te sale aquí? Le sale la carta del Gran Espíritu, te sale la importancia de conectar con lo divino, ¿sí? Y permitir que la gracia intervenga. Recuerda, la gracia intervenga, ¿sí? Está bien. Sea un poquito más condescendiente contigo, ¿cierto? Y mira mucho más allá, ¿cierto? Que quizás incluso todos esos errores, todas esas cosas que hemos hecho, de alguna manera nos sirven, ¿cierto? Para crecer y para quizás, ¿cierto? Construir ese camino, ¿vale? Eh, ¿Cierto? Todo eso, esa sabiduría que hemos ganado de todas las tonterías que hemos cometido en el pasado, nos sirven, ¿cierto? Para construir un camino más inteligente, para hacer las cosas de mejor manera, para tomar mejores decisiones, para incluso tener un poquito más de gracia con los demás, porque cuando nosotros fallamos, porque cuando nosotros cometemos errores, también podemos entender cuando alguien comete errores, ¿sí? También podemos ser un poquito más condescendientes con los demás, porque es que todos merecemos una oportunidad y porque nadie
es perfecto, ¿sí? Que aquí sale la carta de que todo no es lo que parece. A veces muchos de nosotros juzgamos mal, ¿sí? Hemos juzgado mal. A veces nos han juzgado mal, pero nosotros también hemos juzgado mal a otros. Y aquí te sale la carta del mago, ¿sí? Lo que te sigo es una carta en la que te están hablando aquí de la fuerza de voluntad, del deseo, de la creación y de la manifestación. Muchos de ustedes están aquí de pronto en la etapa 1, ¿vale? Que están diciendo, recuerda la fuerza de voluntad, recuerda no dejarte desanimar, ¿vale? El entusiasmo, no importa lo que haya pasado en el pasado, no dejas que eso te robe tu fuerza, ¿cierto? Para manifestar cosas nuevas, por favor, ¿sí? No permitas que, ¿vale? Todas esas cosas, ¿cierto? Que pasaron en el pasado, no te permitan ver las cosas como realmente son, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí te están diciendo que poco a poco, ¿sí? Eh, a ver, el consejito aquí es que lo que yo te decía acerca del crecimiento, ¿cierto? Todo esto es parte del crecimiento, incluso el fracaso es parte del crecimiento. Te están diciendo que esto es como una puerta de acceso a grandes oportunidades, ¿cierto? En el futuro, a una mayor prosperidad, ¿cierto? Aquí te están abriendo puertas para ti. Puede ser que en este momento tú sientas que estás yendo como muy lento, ¿sí? Que tú estás creciendo, ¿cierto? Y estás aprendiendo. Y poco a poco te estás expandiendo, ¿sí? Entonces que estás aprendiendo de todo eso, ¿sí? Pero no significa que tengas que parar o dejar de hacer o dejar de, ¿cierto? De lado oportunidades que vienen a tu vida por el miedo, ¿cierto? A volver a fracasar, a volver a fallar o incluso a dudar de tus propias capacidades, ¿sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, date una oportunidad, que las oportunidades están ahí, ¿sí? Para poco a poco, ¿cierto? Ir creciendo, ir moviéndonos en esa dirección hacia donde nosotros queremos y también no por ese miedo, ¿cierto? Que la mente nos está diciendo, cuidado con todo eso, ¿cierto? Porque eso nos comienza a ver, esa mente se nos comienza a ir en contra, ¿sí? Entonces hay que usar un poquito también nuestro espíritu, la sabiduría divina. ¿Qué nos dice el espíritu? Nuestra sabiduría divina, ¿sí? También, porque a veces las cosas no son como parecen, ¿sí? Esto es un mensaje muy específico para alguien. Vamos entonces con la canción, luego con la canalización de tu persona especial, ¿sí? Luego con el mensaje de los guías y la afirmación, ¿sí? Vamos entonces con esta canción, que sale la canción de Britney Spears, ¿sí? Se llama Toxic. Diría algo así como, con el sabor de tus labios estoy en una carrera, ¿sí? Me dejo llevar, tú eres tóxico, me estoy deslizando con el sabor del veneno del paraíso, soy adicto o adicta a ti, no sabes que eres tóxico. Bueno, puede ser quizás eso, no sabes que eres tóxico, tal vez esta persona no sabe que es tóxica. Sí, puede ser que aquí hay una persona que no tenga ni idea, que esté teniendo comportamientos o patrones tóxicos, ¿cierto? Y aquí hablan acerca de que estoy en una carrera y me dejo llevar. Y lo que yo te decía, haz las cosas con moderación. Ten un poquito de misericordia de ti, porque de pronto puede ser que seas tú quien esté de alguna manera teniendo estos comportamientos, ¿sí? Pero no significa que no puedas cambiar, que no puedas modificar, que no puedas aprender de tus errores, ¿vale? Vamos entonces con, ¿cierto? Esto también puede ser para tu persona especial. Recuerda que puede estar en espejo tanto de un lado como del otro. Entonces vamos con la energía del divino masculino, las confesiones. Aquí una persona que se siente ansiosa. La energía principal es una persona que diría, estoy preocupada, estoy estresada acerca de esta separación. ¿Recuerdas? La frecuencia 396 hercios saca el miedo, el estrés y la ansiedad. Aquellos que estén así un poquito, se estén sintiendo estresados, 396 hercios, escucha esa frecuencia para que te ayude a balancear, ¿cierto? Esa energía negativa. ¿Qué pasa? Aquí hay algunos que están en separación con su persona especial, ¿sí?
Es una persona que ya tú conoces porque aquí sale la energía de vidas pasadas. Es una persona que está a la defensiva, ¿sí? O que estuvo en a la defensiva. Me parece que aún puede ser que esté a la defensiva, ¿sí? Pero es una persona que estuvo a la defensiva en el pasado y también tiene que ver, lo siento, perdón, es acerca de cuestiones de dinero. Esta persona está preocupada, ¿vale? Si esta persona estuvo a la defensiva contigo, es simplemente por cuestiones económicas, ¿vale? Esta persona tiene preocupaciones de dinero, incluso todavía sigue teniendo preocupaciones de dinero en el presente. Sí, es una persona que necesita liberarse de eso primero para tal vez estar contigo. Esta es una persona que siente que tú eres su persona todavía, pero necesita liberarse también, puede ser de las memorias que dejó en ti, porque es una persona que de alguna manera te dio a ver, te dio como bueno, dio como la apariencia de que no quería una relación contigo, o al menos se comportó de una manera en la cual te hizo creer, sí, o como que la manera en que se comportaba mostraba o reflejaba como que no quería nada contigo, como que no quería un compromiso contigo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para el futuro veo que esta persona tiene fe, ¿cierto? Todavía de que es esa persona para él o para ella, pero que esta persona tendría que de alguna manera liberarse, número uno, de esa mala energía que dejó, ese recuerdo negativo que dejó en ti, ¿sí? Y que te dejó a ti, perdón, ¿sí? Y también arreglar todos estos problemas que esta persona tiene, ¿cierto? Que tuvo en el pasado, que de hecho tiene aún todavía y que está en este momento teniendo dificultades, ¿vale? Necesita liberarse de eso. Entonces esa interferencia es eso, ese recuerdo negativo y las dificultades que esta persona todavía está teniendo en este momento. Esta persona te diría algo como algo así: bueno, yo te estoy alejando de mí, ¿vale? Porque no me siento listo para hablar contigo acerca de cuestiones pasadas. No creas que no pienso en ti, yo te recuerdo, pero en este momento estoy lidiando con situaciones complicadas en mi vida que tienen que ver con el dinero y necesito enfocarme en eso, ¿vale? Esta persona en este momento te diría, yo todavía no te supero, yo no estoy poniendo punto final a esta relación, yo todavía tengo fe que las cosas pueden funcionar, tengo la esperanza de poderme liberar, ¿cierto? De ese mal recuerdo que te dejé. Yo, ¿cierto? En este momento, eh, este, en este momento esta persona quiere liberarse de ese recuerdo, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Esta persona lo que yo te decía, yo en este momento estoy enfrentándome a muchos obstáculos, ¿vale? Necesito liberarme de eso. Pero como te digo, esta persona necesita liberarse de ese mal recuerdo que te dejó a ti, ¿sí? Es como que esta persona, lo que yo te decía, esta persona no se sentía de alguna manera lista para hablar de lo que le estaba pasando. Entonces simplemente te dejó pensar, creo yo, que por sus actitudes, ¿cierto? Reflejaba como que no se quería comprometer, pero no creo que es eso, simplemente tal vez le cuesta trabajo hablar de sus circunstancias o de lo que le está pasando o de todos estos retos a los que se está enfrentando. A esta persona le cuesta trabajo, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué pasa? Esta persona aquí te diría, yo aún espero un día, ¿cierto? Poder arreglar las cosas contigo, poder seguir trabajando en nuestra relación. Para mí esto no se ha terminado, ¿sí? Sin embargo, hay otras personas en este momento que no nos quieren juntos. No sé por qué está diciendo acá, ¿vale? Esto puede ser que esta persona, lo que yo te decía, puede ser que esta persona tiene algún tipo de lazos, puede ser amistades, puede ser otras personas, puede ser trabajo, ¿sí? Como que esta persona tiene que cortar la interferencia con otra gente, ¿cierto? Para que ustedes puedan también salir adelante, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una
persona con la que esa persona tenga una relación, ¿no? Simplemente pueden ser lazos de cualquier tipo, tiene de pronto relaciones o compromisos de cualquier tipo, ¿sí? También puede ser incluso personas de su entorno, personas con las que esta persona tenga negocios o personas con las que todavía tenga que lidiar algún tipo de situación que él tiene que arreglar o organizar en su vida y que él tiene la fe de poder organizar toda esta situación, liberarse de todo eso para que la relación de ustedes pueda funcionar. Sí, pero lo veo que todavía a nivel de este momento, esta persona se siente estresada porque por esta separación esa persona no quiere estar lejos de ti, pero necesita liberarse de esos malos recuerdos o que tú ya no recuerdes eso porque esta persona no quiere como a esta persona le gustaría que tú no hubieras, no sé, es como que si esta persona no quisiera eh, no quisiera que tú le recordaras de esa manera, pero es como que él también siente que no está listo o lista para poder hablar de esta cosa, porque de lo que sea que tenga que hablar contigo. Es una persona que sabe que tú estás esperando algún tipo de respuesta, pero en este momento esta persona no te puede dar una respuesta porque tiene que arreglar algunas cosas, ¿vale? Y sabe que tú le recuerdas de una manera en la cual en este momento esta persona no puede hacer nada. Es como que se siente con las manos atadas porque primero tendría que arreglar eso, pero tampoco se siente como con la capacidad de venir a hablarte de lo que le pasa. Entonces es como que esta persona tendría que arreglar primero sus cosas para venir, ¿cierto? Para venir contigo, cortar con esos lazos con estas personas, cortar con esa situación, cortar con esas malas memorias que esta persona te dejó, eh, arreglar sus problemas económicos, si esta persona tiene problemas económicos, ¿vale? Solucionar todas esas interferencias de personas, de, no sé, cualquier tipo de situación, ¿vale? Algún proyecto, dinero, trabajo, familia, yo no sé, algún tipo de situación, esta persona tiene cosas que resolver, cosas que esta persona se calla, cosas que no te ha contado, cosas que no se siente con capacidad de comentarte en este momento, ¿vale? Dificultades de dinero, necesita liberarse de todo eso. Pero esta persona tiene fe que de alguna manera cuando logre liberarse de todos sus compromisos, ¿vale? Económicos, con gente, con trabajo, con lo que sea, ¿sí? Entonces pueden ustedes arreglar las cosas, porque esa persona se siente ansiosa y porque esta persona está estresada por todo lo que le pasa, pero también estresado o estresada por la separación contigo o, ¿vale? O por cómo están las cosas contigo en este momento. Vamos a ver entonces qué pasa aquí. Bueno, aquí el mensajito de los guías acerca de esta situación están hablando de la importancia de ser un modelo, ¿cierto? ¿Cierto? Como de ese rol, ¿vale? Como de esa importancia de ser, ¿vale? Como esa persona que nos da, a ver, como que cuando tú tienes, como tu padre, ¿cierto? Digamos que tú tienes a tu padre y tu padre es una persona que, ¿cómo debe ser un padre, ¿cierto? En la familia. Y para ti, ¿cómo debe ser un esposo? O cómo debe ser un novio, ¿sí? Entonces aquí a esta persona le importa mucho ser, ¿cierto? Un buen modelo de padre, un buen modelo, ¿cierto? Para sus hijos o un buen modelo para su novia. O es una persona que le interesa mucho lo que otras personas piensan, ¿cierto? De él o de ella depende de su desempeño como padre, como hombre de negocios o como novio o como pareja o como lo que sea, ¿cierto? Es el desempeño de esta persona, ese modelo, ese rol que esta persona desempeña es importante para esta persona ser un gran, ¿cierto? Modelo, una gran representación o representar ese modelo de lo que sea, ¿cierto? Con
mucho cuidado. Esta persona le interesa ser, ¿vale? Alguien que represente, ¿cierto? Ese modelo para ti, ¿sí? Yo no sé si esta persona te lo haya dicho, pero para esta persona es importante hacer las cosas bien, ¿sí? Pero aquí habla acerca del balance, de esta relación necesita balance, porque aquí está diciendo que el amor no es siempre acerca de llegar a acuerdos, solo por el hecho de llegar a acuerdos, sino que una gran relación es una, ¿cierto?, en la cual las dos personas reciben soporte, ¿cierto? Y también, obviamente, en esa relación hay dificultades, ¿cierto? Pero que yo soporto a mi persona, pero también le ayudo a ser su mejor versión, ¿vale? Para esta persona es importante ser un buen modelo, un buen rol, ¿sí? Hacer un buen trabajo en su relación, lo cual sea ese modelo, ¿sí? Cual sea ese rol en la relación. Pero recuerda eso, el soporte es importante aquí. Y también, ¿cierto? Una persona que nos motive a hacer ese rol excelente. Si tú estás del otro lado, tienes que motivar a esta persona, ¿vale? O soportar a esta persona, o al revés, ser tú quien soporte a la otra persona y ayudarle a ser su mejor versión, ¿vale? Tanto de un lado como del otro es importante que esto se cumpla en esta relación. Pero para uno de ustedes es importante ser un gran padre, una gran, no sé, es un gran modelo. Aquí hay alguien que necesita, ¿cierto?, ser admirado, ¿sí? Es importante. Pero recuerda que también cuando nosotros queremos ser ese súper gran modelo, ese rol ahí, ¿cierto? O vale que nos admiren, a veces nos podemos cargar con una cantidad de responsabilidades, ¿vale? Y también necesitamos soporte y también necesitamos, ¿cierto? Alguien que nos ayude, ¿cierto?, a ser nuestra mejor versión. También a veces necesitamos ser, eh, no solamente siempre estar, ¿cierto?, ahí para los demás o ser esa figura fuerte de autoridad, pero también necesitamos soporte, también necesitamos que otros estén ahí para nosotros y no cargar con todo nosotros solos, ¿sí? No sé para quién sea este mensaje, pero bueno, vamos entonces con la afirmación. La afirmación, la soberanía, mira de nuevo, soberanía, tal vez para ti es importante, quizás esa imagen, como te digo, esa imagen de ese gran rol, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? De mantener esa imagen, ¿vale? De autoridad o no sé, o de respeto, ¿vale? Quién sabe cómo esto también tiene que ver mucho con nuestra educación, ¿vale? Pero a veces perdemos quizás por el miedo a perder el respeto, entonces perdemos el soporte de nuestra pareja, la posibilidad también de sentirnos amados, de sentirnos soportados, ¿sí? Porque es que no lo podemos hacer todo, necesitamos ayuda. Y no por eso las personas van a pensar que tú eres menos capaz, ¿sí?, de hacer tu rol bien. Para aquellos divinos masculinos que me los enseñaron de pronto, ¿vale? A ser los hombres fuertes, la imagen todopoderosa de la relación. Bueno, aquí te están diciendo, ¿qué pasa? La imagen de soberanía. Y esto que te están diciendo acá, ese statement negativo, es ¿qué será lo que ellos piensan de mí? Sí, como que te importa mucho lo que otros piensan de ti. Aquí te están diciendo, yo navego, sí, que este statement correcto sería, yo navego a través, ¿cierto?, de la vida, con calma, con tranquilidad, me suelto, ¿cierto? ¿Qué están diciéndote aquí? Que ahora tú debes reclamar tu energía, ¿cierto? Tu independencia. Hablan aquí de la soberanía, dejar de estar preocupado por lo que los demás piensan de ti, ¿cierto? Corta con esas cuerdas, ¿cierto? Que te están rebajando,
¿cierto? Tu energía, tu vibración que te están entrando o te están metiendo, ¿cierto? En miedo, estrés, ansiedad, sí, porque esa manera de pensar tal vez también te causa estrés y estés con un estrés y sobrecargado por la imagen que otros pueden llegar a formarse de ti. Recuerda que tú necesitas apoyo también, necesitas soporte, necesitas ser, ¿cierto? También que tu persona te ayude, ¿vale? A ser esa mejor versión de ti, ¿vale? Y que hay dificultades en el camino, sí, porque las hay, pero se pueden salir adelante, ustedes pueden salir adelante juntos. No tienes que comértelo todo, no tienes por qué responsabilizarte tú de todo. Una relación es de dos, no todo tiene que estar en tus manos. Debe ser muy difícil mantener esa imagen de todopoderoso, ¿vale? De soportarlo todo, pero ¿qué pasa cuando eres tú quien necesita ese aporte? Bueno, sí, ese aporte, ese soporte, ¿vale? Esa gracia, tener un poquito más de gracia contigo, ¿cierto? No tienes que hacerlo todo y ni todo al mismo tiempo. Puedes soportarte en tus amigos, en tus familiares, en tu esposa, en tu novia, en tu pareja. ¿Ok? Un fuerte abrazo para ti. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse, comenten, denle like para que este canal siga creciendo. Muchas gracias.